Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un gozo que estés conectado con nosotros y es un gozo para mí poder seguir compartiendo la palabra de Dios por este medio. Qué bueno que usamos de estas tecnologías para expandir el reino de Dios y extender la palabra de Jesucristo y que llegue a muchos rincones de la tierra. La verdad, a veces no imaginamos la bendición que puede tener el compartir el mensaje a través de las redes. No sabemos si no imaginamos a quiénes puede bendecir esta palabra. Así que te invito a que lo hagas. Por favor, comparte, dale clic allí y mucha gente será bendecida a través de este mensaje y a través nada más del simple hecho de compartir este mensaje. Comparte esta transmisión y vamos a bendecir a muchas personas y hacer que la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Nuevamente te hago la invitación para orar por tus necesidades. Si tienes alguna enfermedad, algún problema, alguna dificultad, angustia, tristeza, preocupación, lo que sea, puedes escribirnos y con mucho gusto vamos a orar por ti, vamos a clamar y estamos seguros que vamos a ver un milagro de la mano poderosa de Dios obrando sobre tu vida. Así que escríbenos. También si tienes un testimonio, cuéntanos el testimonio, edifícanos con tu fe, con ese milagro que Dios ha hecho y alimenta nuestra fe y alimenta la fe de todos los que puedan escuchar ese testimonio. Por favor, compártelo y que pueda enriquecer la obra de Dios en la vida y en los corazones de las personas. Bien, hoy quiero hablar sobre la samaritana. Vamos a entrar a reflexionar en el mensaje de esta tarde, de este día, y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor para que el Señor toque y hable a nuestra vida y cambie lo que tenga que cambiar, transforme lo que tenga que hacerlo y nos siga haciendo conforme a su imagen y a su semejanza. Voy a leer una porción bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, es la historia de una mujer samaritana. Tal vez algunos ya conozcan esta historia. Vamos a meditar en ella y a rescatar algunos aspectos que Dios quiere tratar en nuestra vida. Voy a leer algunos versículos salteados dentro de los primeros 24 versículos. Voy a seleccionar algunos y los voy a leer. Ya después, más adelante, tú puedes leer todo el capítulo 4 o por lo menos los versículos que están dedicados a esta historia. Dice así la palabra de Dios: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Es la palabra de Dios. Puedes decir amén, puedes glorificar al Señor Jesucristo. Ponte cómodo, por favor, y pon atención a la palabra de Dios. Desconéctate de las notificaciones en tu celular, del internet, de la televisión. Trata de guardar orden ahí en tu casa, en la reunión, en el hogar, con quienes estés, y pon atención a la palabra de Dios y seamos bendecidos con este mensaje. Muy bien.
vemos este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Lo que hemos leído es que esa mujer va al pozo de Jacob a sacar agua, a poder adquirir un poco de este elemento vital e indispensable para muchos aspectos y muchas cuestiones de la vida cotidiana. Puedo entender que dentro de esas necesidades, bueno, el agua se usa principalmente para saciar nuestra sed, también la usamos para limpiar, lavarnos las manos, guardar higiene, alimentar a los animales, regar las plantas, en fin, muchos usos que se le pueden dar al agua. Cuando la mujer va al pozo a sacar agua, esto representa que ella tiene necesidad de agua. Ella tiene necesidad y ella tiene esa necesidad de saciar su sed también. Seguramente se le había acabado el agua o estaba por terminarse el agua en su casa, y principalmente es un elemento que lo usamos para saciar nuestra sed. Pues antes de darle a un animal, antes de lavar, antes de tirarla al suelo, a la tierra, bueno, yo creo que la usaríamos principalmente para saciar nuestra sed. Es importante señalar la hora en que la mujer va a recoger el agua. Eran las 12 del día, era el mediodía. A esa hora nadie acostumbraba a sacar agua. Podemos imaginar por la hora, un día caluroso, que el sol está en su cenit, el sol está con su esplendor. Bueno, yo creo que en cualquier parte del país, de la ciudad o en cualquier lugar, esa hora del mediodía sería una hora pesada, una hora cansada, una hora tediosa. Y bueno, nadie acostumbraba a sacar agua a esa hora del día. Era una labor que culturalmente estaba a cargo de las mujeres y de los niños. Y la costumbre era que más bien se sacara por las tardes. Podemos ver una referencia desde el libro de Génesis, cuando el siervo de Abraham va a buscar la esposa de Isaac, y entonces al llegar a cierta tierra donde iba a encontrar a la mujer de Isaac, llegó al caer la tarde y entonces vio a las mujeres que salían para acarrear agua, y es ahí donde se encontró a la esposa de Isaac. De modo que este registro en Génesis 24:11 nos dice que la costumbre en la cultura hebrea y en aquellos países de Medio Oriente era que las mujeres fueran a sacar agua al caer la tarde, ya cuando el sol bajaba, ya cuando el clima estaba más a gusto, menos calor, tal vez un poco más fresco, y entonces se podía llevar a cabo la labor de sacar y acarrear el agua de una manera más cómoda, sin dejar de ser cansado, sin dejar de representar un esfuerzo y un sacrificio, pero la hora ayudaba a que fuera menos tedioso. Si la hora acostumbrada era cuando caía la tarde, ¿por qué iba esta mujer a sacar agua al mediodía? Y es una de las preguntas que suscitan al leer el pasaje. ¿Por qué esta mujer tenía que ir al mediodía para sacar agua? Seguramente para que nadie la molestara. Seguramente porque se sentía incómoda con la mirada de las demás. Recordemos, no lo leí en el pasaje, no seleccioné esos versículos, pero en el encuentro que Jesús tiene y en la comunicación, en la charla que entabla con esta mujer samaritana, Jesús en una parte le dice: ¿sabes qué? Llama a tu marido, trae acá a tu marido. La mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le responde: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. De modo que esa persona había tenido 5 maridos. Formalmente se había casado con 5 hombres, pero con el que estaba viviendo actualmente no era su marido. De modo que estaba viviendo en una situación inmoral, en una situación no bien vista ni a los ojos de las personas, ni ante los ojos de Dios. De modo que esta mujer estaba viviendo en pecado, estaba viviendo en inmoralidad. Y esto me da un poco de seña de por qué esta mujer decidió ir a sacar agua y decidía ir a acostumbrarse a sacar agua al mediodía.
Tal vez esta mujer se sentía incómoda con las miradas de las demás mujeres, no quería encontrarse con ellas. A lo mejor había tenido algún altercado con más de una mujer. Tal vez las mujeres la señalaban, la criticaban, la juzgaban. No sabían el trasfondo de su vida, ni nosotros lo sabemos a la luz de la Biblia. No se nos dice detalles del por qué había tenido 5 maridos y por qué tenía uno que no era su marido. No sabemos detalles. Al parecer esto no le interesaba a Jesús. Jesús conocía su situación, Jesús conocía su condición, pero Jesús había hecho a un lado las circunstancias de su vida, había ido a la raíz, había ido al pecado en sí, porque quería sanarla y quería restaurarla, no condenarla, no apartarla y que no se sintiera juzgada. Tal vez esta mujer por eso iba al mediodía, porque las demás la criticaban, la señalaban, le echaban las miradas así como diciéndole las demás mujeres que era una cualquiera, que era una quitamaridos tal vez, que era, no sé, una mujer vulgar, una mujer que no se tenía valor a sí mismo, muchas cosas. Y como lo decía, tal vez había tenido algún altercado con más de una mujer. Seguramente esta mujer iba al mediodía porque el pozo estaba solo. Nadie iba a sacar agua a esa hora del día. Esta mujer, al tener esa actitud, bueno, nos dice que ella quería estar sola, que ella no quería confrontarse con las demás y estaba evitando problemas, estaba evitándose la humillación, estaba evitándose las burlas, estaba evitándose el tener que dar explicaciones de su situación. Y es que quiero decirte algo, esta mujer vivía en pecado, no debemos ignorarlo. Esta mujer vivía en pecado. ¿Y qué hace el pecado en nuestra vida? El pecado nos aparta, el pecado nos aleja. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están apartados, separados de la gloria de Dios. Y es que cuando una persona vive en pecado, tiene esa actitud, se aísla, se aparta, se aleja. Cuando estamos mal, evitamos las compañías porque no queremos que se nos diga lo malo que estamos haciendo, porque estamos a gusto en el pecado, estamos a gusto en la condición en la que estamos, aunque sabemos en nuestro interior y dentro de nosotros estamos conscientes que estamos mal. Sin embargo, nos gusta separarnos porque no nos gusta que nos estén diciendo nuestras verdades. Es incómodo que la gente nos esté diciendo. Luego, por eso nos hemos acarreado muchos problemas. Y por eso decidimos aislarnos, separarnos, porque pensamos que nadie nos entiende. Y mejor es estar solos que mal acompañados. Y claro que un pecador no puede estar en esa actitud de separación. A veces la culpa la tienen los que juzgan, los que critican, en lugar de ayudar, en lugar de levantar, en lugar de restaurar, en lugar de acercarse como Jesús. Jesús sí confrontó el pecado, señaló el pecado, pero lo hizo con la actitud y con la intención de restaurar, de perdonar y de sanar el corazón y la herida de esta mujer. A veces cometemos el error de juzgar, señalamos el pecado pero con el afán de ofender, con el afán de lastimar, con el afán de dañar, de hacer ver que la persona es pecadora y que no merece la gracia de Dios. Qué bueno que Jesús no actuó de esta manera. Jesús fue con la intención de restaurarla, de sanar sus heridas y de mostrar su amor. Pero por eso esta persona, esta mujer, decidió aislarse. También quiero señalarte que el pecado nos aflige, el pecado nos cansa. Qué cansado para esta mujer era estar yendo todos los días o cada vez que se le acababa el agua a las 12 del día para sacar agua del pozo. Qué cansado, qué fatigante era esto para esta mujer. Y es que eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado nos cansa, el pecado nos fatiga. Es lo que el diablo quiere cuando cargamos el yugo del pecado, fatigarnos, cansarnos. Sin embargo, Jesús dice que todo el que esté cansado, afligido, agobiado y trabajado, que venga a Él para que lo haga descansar. El pecado nos aflige, nos cansa. Imagínense ir a las 12 del día para cargar esos cántaros que su capacidad era entre 22 a 36 litros de agua. Imagínense el trabajo, llegar, seguramente el cántaro vacío no pesaba tanto, llegaba al pozo y luego tenía que cargar también con un lazo, con una
correa larga para meter como una bolsa de cuero para sacar el agua y estar llenando el cántaro y luego cargar el cántaro de regreso a su casa. ¿Ha cargado usted un garrafón de agua? Son 20 litros. Los cántaros eran de 22 a 36 litros y no se nos dice cuál era la capacidad del cántaro de esta mujer. Y se lo echaba al hombro o a la cabeza. Era fatigante, era cansado. Y es que eso es lo que hace el pecado cuando cargamos con el cántaro del pecado en nuestra vida. Cuando cargamos con esa situación de estar yendo a mediodía a sacar agua para evitar problemas, aislándonos, evitar confrontaciones, es fatigante, es cansado. La Escritura relata en el versículo 4 de San Juan 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Me gusta lo que resalta Juan en este texto, en esta frase, que dice que le era necesario pasar por Samaria. Mire, algunos estudiosos comentan que para ir de Judea a Galilea, porque Jesús iba a Galilea, estaba saliendo de Judea y se dirigía a Galilea, comúnmente los judíos usaban otra ruta. Ellos decidían rodear. Recordemos que, como le dice la samaritana a Jesús, judíos y samaritanos no se llevaban, por eso los judíos evitaban pasar por Samaria. Samaria se encontraba en medio del camino, Judea se encontraba al sur, Samaria estaba en medio y Galilea estaba al norte. Pero los judíos regularmente decidían rodear Samaria, no querían pasar por Samaria, no se llevaban muy bien con los samaritanos. Pero Juan dice que le era necesario pasar por Samaria. No le era necesario en el sentido de la ruta, en el sentido del camino, en el sentido del atajo, en el sentido de que como Samaria estaba en medio del camino tenía que cruzar por Samaria. En ese sentido no le era necesario porque había un alma sedienta, había un corazón rechazado, había un alma maltratada por el pecado y por las personas, y entonces le era necesario a Jesús encontrarse con esta mujer para restaurar, para sanar y volver a hacer algo nuevo en el corazón, para devolverle esperanza, para mostrar el amor, la misericordia y el perdón ante esta mujer. Así es el Señor con nuestra vida. Cuando nos encontramos cargados, afligidos por el pecado y decidimos aislarnos de la gente, de la familia, de las amistades, de la iglesia, de la congregación, a Jesús se le hace necesario encontrarse con nosotros, no para condenarte, no para juzgarte, sino para mostrarte su amor, su misericordia, su perdón. Aleluya. Juan está señalando una necesidad divina, una prioridad divina, una necesidad que estaba en la agenda de Dios. Aleluya. Jesús sabía que esta mujer al mediodía iba a estar allí sacando el agua. Era una cultura que fueran en la tarde, pero Jesús sabía que había una mujer necesitada. Y le era necesario encontrarse con ella para restaurarla y mostrarle su amor y su perdón y cambiar y transformar su vida. Por eso le era necesario, ya estaba en la agenda del Señor, ya estaba en los planes del Señor. ¡Qué asombroso es esto! Dios ya había determinado en sus planes divinos encontrarse con esta mujer. A los ojos de los demás era una pecadora, era una impía, era una indigna de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Comentamos las razones probables por las cuales ella decidía ir al mediodía a sacar agua. Sin embargo, Dios sigue mostrando su amor para con el pecador, para con el perdido, teniendo la necesidad de rescatarlo, de perdonarlo. Si tú has cometido pecados, si tú estás en pecados, si has fallado, si te has aislado, si te has alejado, Él tiene la necesidad de mostrar su amor para con tu vida. Recuerda, Romanos 5:8 dice que Cristo nos amó y que aun siendo pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Él sigue mostrando su amor para con el perdido. Jesús sabe de esta mujer y sabe que puede rescatarla. Y no solo eso, sino que servirá para sus propósitos, como más adelante lo voy a mencionar. El Señor, al mantenernos con vida, sigue considerándonos en sus planes para encontrarse con nosotros. Todos somos pecadores, nadie está exento del pecado.
Nadie está libre de pecado. Independientemente del pecado que practiquemos o que hayamos cometido, Él sabe que si tenemos un encuentro verdadero con Él, que si nos encontramos con Él, cambiará nuestra vida. Experimentaremos su amor, su gracia, su misericordia. Amigo que te has alejado, amigo que te has rehusado a venir a Cristo, ven a Él, vuélvete a Él. Él está llamando. Él sale a tu encuentro hasta donde tú estás. Él te busca. ¿Qué esperas para entregar tu vida a Cristo? Si tú te has apartado de la iglesia, de tu familia, de tus amistades, porque te han hecho sentir mal por el pecado que has cometido, mira, vuelve a Cristo, regresa a la iglesia, congrégate, busca el amor del Señor. Él te va a rescatar, Él te va a restaurar, Él te va a limpiar, te va a perdonar, Él te ama y no te rechaza. Sí hace ver tu pecado, tu error, pero no para condenarte, sino para amarte, salvarte y rescatarte. Aleluya. Esta mujer en su pecado cavó su propia cisterna para saciarse. Sí. ¿Qué hizo? Se alejó, se apartó, armó una estrategia para evitar contacto, iba a las 12 del día, cavó su propia cisterna para sentirse bien, para estar tranquila. La inmoralidad, el pecado, la desobediencia también era su cisterna. Su comodidad era el pecado, era la desobediencia. Aunque sabía que estaba mal, por eso quería evitar confrontaciones, mejor decidía evitar las confrontaciones en lugar de cambiar su actitud. Cavó para ella su propia cisterna. Pero me parece que también la falta de aceptación de las personas, pero la falta de aceptación de ella misma. Sí, la falta de respeto de las demás personas, pero más que nada el respetarse ella misma. La falta de sentirse digna, de que tuviera una dignidad y una buena autoestima, de darse el valor, el lugar que le correspondía. Tenía serios problemas en su interior esta mujer samaritana. Jeremías habla de las cisternas que cava el hombre y decide alejarse de la fuente de agua viva. Jeremías capítulo 2, en el versículo 13, el Señor resalta dos males. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Esta es la actitud del pecador. Se aleja del Señor y entonces cava cisternas. Se olvida de Dios y se crea cisternas. Mucha gente hace eso. Se aparta de Dios en su pecado, en su maldad, se olvidan de Él. Ese es el primer mal. Y el segundo es que cavan sus propias cisternas para sentirse bien. Llevan a cabo su vida a su libertad, a su voluntad, dirigiéndose en sus caminos, en sus propósitos, con sus sentimientos y sus emociones conforme a lo que a ellos les parece bien, olvidándose de los preceptos, de los mandamientos, de la palabra de Dios. Esas son sus cisternas para sentirse bien, pero se han alejado. Pero el Señor dice que son cisternas rotas que no retienen agua, no retienen la bendición. Cuando el hombre camina en pos de su propia voluntad, está tropezando a cada rato, le hace falta agua, se siente sediento, se siente insatisfecho porque esa cisterna que cavamos nosotros mismos apartados del Señor no nos pueden saciar, no pueden retener la presencia de Dios ni la bendición de Dios. Cuando decidimos alejarnos de Dios es porque nos hemos hecho nuestra propia fuente de agua. Nos aislamos, no queremos que nadie nos confronte y nos olvidamos de la fuente inagotable de amor y perdón. El Señor dice: se han olvidado de mí por muchos días. En el versículo 32 de Jeremías 2 dice así: se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Cuántos se han olvidado de Dios en este tiempo de contingencia? Que porque no se han podido reunir en los templos, en el lugar en el que se congregan, en las casas con sus hermanos, se han olvidado de Dios y se han apartado de Dios y han cavado sus propias cisternas que están rotas y no retienen el agua. ¿Cuánta gente se ha olvidado de Dios? No solamente en esta pandemia, sino en otras circunstancias duras y difíciles de la vida. Y el Señor se pregunta en el versículo 5 de Jeremías 2, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres?
que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. El Señor se pregunta, ¿qué mal vieron en mí? ¿Qué mal les hice yo para que se olvidaran? A veces de manera tan fácil nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Él. Por eso Él se pregunta, bueno, el que se apartó de mí, ¿qué mal ha visto en mí? ¿Qué mal le hice yo? Como diciendo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué mal encontramos en el Señor que nos hace apartarnos de Él? No logramos convencernos de las palabras de Jesús cuando dijo, apartados de mí nada podéis hacer. A través del mismo Jeremías el Señor le revela a su pueblo lo único que Dios piensa y maquina para su pueblo. Jeremías 29:11 dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estos son los planes de Dios para nuestra vida. De modo que, ¿por qué nos alejamos de Él? ¿Qué mal vemos en el Señor? ¿Qué mal vemos en su camino? Que nos olvidamos y nos alejamos de Él. Es lo que Él se pregunta. Si sus pensamientos son planes para bendecirnos y prosperarnos, ¿qué mal encontramos en Él? De esa forma la samaritana ha creado su propia cisterna, se ha aislado, se ha apartado, se esconde, no quiere que nadie la corrija, no quiere que nadie hable con ella, evita contacto con las demás personas. Pero Jesús la encuentra a esa hora. Jesús ya sabía muy bien que ella estaría allí en ese momento. Jesús sabía muy bien que esta mujer saldría a esa hora a buscar agua. Esto me recuerda a la historia de Agar, la mujer con la que Abraham tuvo un hijo, la sierva de Sara, su esposa. Y por los pleitos que tenía con Sara, Sara no la soportó, tuvo envidia de ella que sí pudo tener hijos. Y le dijo a Abraham, córrela, ya no la soporto, no la quiero ver aquí. Y Abraham, pues con la pena, habló con Agar y le dijo, no podemos tenerte más en casa. Y la despidieron. Esta mujer caminó por el desierto. Sí, por el desierto. No había nada. No había sustento, no había casa, no había refugio, nada. Con el bebé en manos, en sus brazos, caminando, agotada, afligida, con sed, con hambre. Y entonces fue y dejó al niño lejos de ella, llorando y se apartó. Ella no quería ver el momento en el que su bebé iba a morir o fuera a morir. No quería ver ese momento y ella comenzó a llorar. Imagínense escuchar llorando al bebé sabiendo que va a morir porque no hay que comer. Y entonces ahí el Señor se le aparece y el Señor le dice, mujer, levántate, mira. Yo tengo un plan para ti, para tu hijo. Yo los voy a bendecir, los voy a prosperar también. Y el Señor hace un pacto similar, como el que hizo con Abraham, parecido, no tan importante y sobresaliente como el de Abraham, pero lo bendice de la misma manera y le dice, reyes saldrán de él, príncipes saldrán de tu hijo, pueblos saldrán de tu hijo. Son todos los pueblos árabes. Y entonces le dice, mira, ven, y la lleva a un manantial de agua para saciar su sed, aleluya. ¿Y sabe cómo llamó Agar ahí a Dios? La experiencia que tuvo con Dios. Agar dijo, Dios es el Dios que me ve. El Dios que me ve. Así, hermanos, el pecado o las circunstancias difíciles nos llevan al desierto, nos aíslan, y nos hace vivir en un desierto, pero aún ahí Dios te ve. Ahí Dios mira tu necesidad, Dios mira tu situación, Dios mira tu condición. Y ahí en medio de esa condición, Dios sacia tu sed. Dios sacia tu sed y hace fluir de tu vida agua viva. Y entonces confirma el propósito y las bendiciones para ti, aún en medio de esa condición, aún en medio de ese desierto, de esa sed, de esa hambre, de esa necesidad. Aleluya. Jesús le dice a la samaritana que Él tiene un agua que saciará su sed. La mujer no entiende de lo que Jesús está hablando. Jesús se refiere al Espíritu Santo. Cuando Él llena nuestra vida, nunca más tendremos sed, como dice aquel hermoso canto, aquella canción, Jesucristo basta. Solo Jesús puede saciar nuestra sed. Él nos sacia por completo.
Precisamente nuestra sed nos lleva a cavar nuestras propias cisternas, a alejarnos, a apartarnos de Dios. Nuestra necesidad nos lleva a crearnos nuestras propias respuestas, nuestras propias fuentes. Llevamos una vida de pecado porque creemos que eso sacia nuestra sed, y sí lo hace. Pero como Jesús le declara a la samaritana, volvemos a tener sed. La presencia de Jesús en nosotros nos sacia, nos llena. Ya no tenemos necesidad de seguir buscando. Refiriéndose al Espíritu Santo, el Señor habla por boca del profeta Isaías en el capítulo 44, versículos 3 y 4, diciendo: yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierra seca, y a tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Ellos crecerán como hierba bien regada, como árboles a la orilla del río. Aleluya. Así como la samaritana y como Agar, cuando vamos al desierto a sacar agua, a buscar agua para saciar nuestra sed, el Señor promete saciarnos por completo, abrir aguas en medio del desierto y darnos un agua que saciará nuestra vida. Aleluya. El Señor promete derramar su espíritu como ríos de agua que sacien nuestra sed, nuestra vida. Y ese río, ese espíritu es una fuente, no una llave. La llave se controla, la fuente no se cierra. Hacemos del espíritu una llave, la abrimos tales días a tales horas y la cerramos. Sin embargo, los que hemos entendido que es una fuente inagotable, una fuente que no se cierra, una fuente constante que permanece abierta, haciendo fluir su presencia, su gozo, su poder. Jesús vuelve a referirse al Espíritu Santo como un río que corre en el interior. ¿Ves? Es un río, no una alberca, no una cisterna. Es algo que fluye, que está en constante movimiento. Los ríos no se abren ciertos días de la semana, en ciertos horarios. Permanecen abiertos, haciendo fluir sus aguas permanentemente. En cambio, las albercas o los balnearios tienen ciertos horarios. Así que al ser fuente, al estar en movimiento, entonces el Espíritu permanece vivo, no está muerto. No lo despertamos ciertas ocasiones y en lugares determinados, no. El Espíritu vive en nosotros, que no es así. Por eso Pablo resalta que debemos vivir conforme al Espíritu, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de vida, es un espíritu que se mantiene en movimiento y no algo muerto, es algo que está ferviente, pues Dios es un Dios de vivos y no de muertos. No te comportes como un muerto. Si el Espíritu Santo está en tu vida, estás más vivo que nunca. Levántate, resucita, revive. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate, no permitas que el Espíritu se ahogue, se apague, mengue, se duerma. Y aquí viene lo interesante. Cuando Jesús nos sacia, nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad. Los samaritanos y judíos peleaban respecto al lugar donde debía adorarse al Señor. Jesús resalta la ignorancia de los samaritanos y avala la adoración judía. Sin embargo, Jesús le dice algo importante a la mujer. Jesús no espera que se le adore en cualquier lugar, más bien está alentando a que se le adore en todas partes. No importa en dónde estemos. Cuando hemos sido saciados por Jesús, por su Espíritu Santo, somos adoradores en cualquier lugar. Eso nos hace verdaderos adoradores. No importa si es en el templo, en un local, en la casa, en la calle, en el trabajo o en la escuela. Un verdadero adorador adora a Jesús en todo tiempo, pero también en todo lugar. Aleluya. No se limita al tiempo y al espacio. No espera un horario para hacerlo, para programarse y cambiar sus pensamientos y aún sus palabras. Ay, es domingo. Hasta la ropa la cambiamos y nos damos de una manera diferente. Aunque está bien, claro, debemos ser presentables. Pero espero algunos entiendan a lo que me estoy refiriendo. Y entonces a veces cambiamos nuestras palabras, nuestros pensamientos y nos parecemos a los samaritanos o a los judíos que no entendían lo que Dios quería, verdaderos adoradores. Hasta cambiamos a veces nuestra forma de hablar cuando vamos al lugar establecido para adorar. Solo en el templo decimos amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Y nunca más en el transcurso de la semana los volvemos a usar.
Regularmente me topo con personas, hermanos de otra congregación, que bueno que no son de los míos, que a veces los saludo, paz de Cristo, hermano, están en su trabajo, están en la calle con otras personas. Amén, pastor, amén, pastor. Buenas tardes, sí. Y ahí ya no soy pastor, a veces hasta me dicen, amén, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y hay gente que se avergüenza del evangelio. Y entonces cuando es domingo, sí, bien fervientes, hablando en lenguas y toda la cosa, el verdadero adorador comprende que el Espíritu de Dios ha sido depositado en él y que ha sido saciado y que puede adorar al Padre en todo tiempo. ¿Cuánto nos hemos preocupado por estar congregados? ¿Cuánta nuestra urgencia para volver a los templos, para abrirlos y adorar al Señor? El verdadero adorador adora donde sea, se siente gozoso, alegre donde sea. Sí, es algo especial estar en la congregación de los santos y juntos adorar al Señor. Es cierto, yo mismo lo siento y me encanta adorar con mis hermanos en el templo, adorando al Señor. Pero si no se puede, mire, yo sigo gozoso, adorando al Señor en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, porque sé que el Espíritu Santo ha sido depositado en mí, no para ciertos horarios, no para ciertos lugares, sino que el verdadero adorador sabe que hay una fuente en su interior que debe dejar fluir todos los días y adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Acaso tú eres un verdadero adorador? Yo creo que sí lo eres. Si lo eres, sigue adorando al Señor y sigue glorificando al Señor en todo tiempo. No te limites al templo, al hogar donde te reúnes, en la casa. No te limites. Toda tu vida, en todo tiempo, adora al Señor. Es una espiritualidad verdadera, real, sincera, genuina, radical, no aparente, no inestable, no débil. No se quebranta con cualquier situación. Soporta, aguanta en medio del desierto. Su espíritu hace brotar ríos que sacian nuestra sed, que tornan el desierto en hermosos bosques, porque los que confían en el Señor en medio del desierto no se marchitan, sino que florecen. Son árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Aleluya. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Son árboles plantados que dan su fruto. Son llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Por boca del mismo Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 y 8, el Señor declara: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. ¿Sabe qué? El calor, el desierto representan los problemas, las circunstancias, las dificultades, las adversidades. El que está plantado en la fuente eterna no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, aun cuando atraviesa por el valle de sombra de muerte, aun cuando atraviesa el desierto. En época de sequía no se angustia. ¿Cuántos se han angustiado, entristecido, debilitado en este tiempo de cuarentena, de contingencia? ¿Cuántos han pensado dejar la iglesia, alejarse de su fe? ¿Cuántos se han olvidado del Señor? Aleluya, estás llamado a ser un verdadero adorador. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Los que estamos con el Señor, estamos plantados en ríos de agua viva. Hay una diferencia, y esta es la diferencia que se nota. La diferencia no es la vestimenta, no es la apariencia, eso no es, por favor. Discúlpenme, pero esa no es la diferencia es en actitud. Y esa es la diferencia. Los árboles que estamos plantados verdaderamente, florecemos en todo tiempo. Fructificamos en todo tiempo. Fue lo que sucedió con esta mujer samaritana. Esta mujer quedó impactada en este encuentro con Jesús. Fue algo tan maravilloso. Jesús abiertamente se descubre ante ella como el Mesías, algo que no hizo con los judíos, sino hasta el momento de la entrada triunfal, días antes de ser crucificado. ¿Y cómo reaccionó la mujer ante este encuentro con Jesús? La samaritana va a su ciudad y anuncia
el encuentro que tuvo con Jesús y proclama que Él es el Mesías. Un verdadero adorador que ha tenido un encuentro con Jesús y que tiene la fuente de su espíritu fluyendo en su vida y se mantiene ahí pegado a la fuente inagotable, no puede callar las maravillas de Jesús, no puede dejar de anunciarlo, de gritarlo, de proclamarlo. Es una característica del que ha sido encontrado por Jesús y un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Es una característica, nunca calla las maravillas que Jesús hace con él. Quiere anunciarlo en todo tiempo, en todo momento, a todo el mundo. Quiere que todos se enteren y conozcan a aquel que ha saciado su ser y que ha transformado su vida. Los que no lo hacen es porque todavía siguen buscando esa fuente, no la han encontrado. Los que no lo hacen es porque todavía no han sido saciados y no han sido transformados. La gente nos escucha, nos ve y desean conocer lo que hay en nuestro corazón, lo que hemos recibido, lo que nos ha cambiado y transformado, y quieren cerciorarse no solo de lo que nos escuchan hablar, sino que ellos mismos quieren verlo, quieren comprobarlo. Vieron el cambio en ella y no dudaron de que fuera verdad lo que les decía, cumpliéndose esto de que somos luz y que la gente ve nuestras buenas obras. Es una forma de testificar y convencer a los demás de lo que creemos y testificamos. Los que vieron a la samaritana quisieron ir a ver a Jesús. Qué hermoso cuando la gente nos ve, cuando ve el cambio, la transformación y anhela conocer a aquel que nos cambió. Y nos dicen, quiero ir a tu iglesia, quiero conocer eso. ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les sucede? ¿Cuántos han tenido esas experiencias de que la gente les pregunte, oye, ¿qué hay en ti? ¿Qué tienes? ¿Dónde te lo dan? ¿Dónde lo consigues? Quiero ir, llévame. Conozco gente, muchos cristianos que en este año o en un año no han llevado a ni una sola persona a la iglesia. Y eso habla mucho de su actitud, de su personalidad, si verdaderamente son discípulos y son adoradores. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no te quiere acompañar? ¿Por qué la gente no quiere escuchar el mensaje que llevas? ¿Qué estarás hablando? ¿Qué actitudes estarás teniendo? Esta mujer señalada, que se escondía, después del encuentro que tuvo con Jesús, inició un hermoso avivamiento en Samaria. Aquel avivamiento que después Felipe, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, si no mal recuerdo, se señala el avivamiento que Felipe levanta por el Espíritu Santo en Samaria. Grandes señales, grandes prodigios, sanidades, y muchos se convertían. Pero ¿sabe por qué? Porque esta samaritana había dejado ya la semilla, había sembrado ya el evangelio, había sido la primera avivadora, aleluya, en aquel lugar. Y entonces nada más llegó Felipe a encender el fuego. Ya todo estaba listo, ya todo estaba preparado por el anuncio de esta mujer. Ya aquella ciudad, Samaria, ya tenían la palabra, ya había un anhelo de la presencia de Dios, ya había fe, había hambre de su presencia, gracias al anuncio y al trabajo, a la labor de esta mujer samaritana. Muchos dicen que tienen un encuentro con Jesús, pero no le predican a nadie, no le hablan a nadie, no invitan a nadie a la iglesia, no invitan a nadie a la reunión virtual, no tienen invitados, no tienen candidatos al bautismo, al discipulado, están secos, no dan fruto. Oh, hace falta la fuente de agua viva en sus corazones, ese río que fluya, que fluya, que fluya, para que estén plantados junto a las corrientes de agua, aleluya. Pero hay personas que no paran de testificar, que no paran de hablar, son criticadas, son juzgadas tal vez por su apariencia, pero son personas que no se cansan de hablar, que no se cansan de predicar. Tal vez son los más pecadores, los que cometen más errores, pero saben de la gracia que han recibido, de la gracia y el poder de la que son portadores, y la quieren compartir, la quieren regar y bendecir a otros más con lo que ellos han sido bendecidos. Dios bendiga a esas personas y que nuestras iglesias, nuestras congregaciones estén llenas de estas personas que traen almas y traen almas y traen almas. ¡Aleluya! Nadie quiere a personas secas, que no son fructíferas,
Nadie quiere a personas que más bien son tropiezo. No, ni Dios los quiere a ellos. El Señor quiere que tú seas un verdadero adorador, que tu vida esté saciada, que estés plantado junto a la corriente y que fructifiques y que lleves mucho fruto, porque así es glorificado el Señor. Aleluya. Esta mujer preparó el terreno, el avivamiento que encendió Felipe. Preparemos nosotros el terreno para el avivamiento que se avecina. Seamos como la samaritana. Dejemos a un lado el pecado, nuestras propias cisternas que nos hemos hecho. Dejemos de escondernos. Jesús ha venido a nuestro encuentro para saciar nuestra sed, para transformarnos, y ha puesto en nosotros su Espíritu como fuente inagotable. No permitamos que se apague, que se cierre, que menguen las aguas que brotan de esta fuente. Proclamemos a Jesús y preparemos el terreno como esta mujer samaritana para el avivamiento que viene y se avecina. Seamos como la samaritana, seamos como esta mujer, seamos verdaderos adoradores. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida, en tu corazón. Bendito Dios, bendito Jesús, te doy gracias y te doy la gloria a ti por esta palabra que tú has enviado a mi vida. Yo he sido el primero en ser ministrado a través de esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje hermoso que viene a confortarme, alentarme, alimentar mi fe, Señor Jesucristo. Tú quieres que yo me convierta en un verdadero adorador y ya hemos visto características del verdadero adorador, Señor. Haznos verdaderos adoradores que sirvan a tus propósitos, que cumplan tu voluntad, que te adoren en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor, y que den fruto, Señor, que glorifique tu nombre y para que tú seas exaltado, para que tú seas alabado y reconocido, Señor. Ayúdanos a terminar como esta samaritana terminó. Ella fue y proclamó en su ciudad lo que había pasado en su vida, y a causa de eso los samaritanos fueron a ti para cerciorarse, vieron, Señor, y escucharon, fueron testigos de tu poder. Regresaron a la samaritana y le dijeron: ya no creemos por lo que tú nos dices, ahora creemos por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado, Señor. Ayúdanos a terminar como la samaritana. Una de las mejores señales, Señor, del adorador que es verdadero, Señor, es que proclama tus maravillas y evangeliza y trae almas a ti. Es una seña inequívoca, Señor Jesucristo. Muchos están secos, muchos durante años, 1, 2, 5, 10 años, no han podido traer ni un alma a tus pies, Señor Jesucristo. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda esterilidad espiritual y declaro que el río de tu Espíritu cae sobre ellos en medio de su desierto y los hace fructíferos, y los hace, Señor, los hace árboles que crecen y que fructifican y que se multiplican en el nombre de Jesús, Señor. Yo reprendo toda esterilidad, Señor, de mi congregación, de los hermanos de mi congregación. Reprendo toda esterilidad de Monte Sión, Señor, en cada discípulo y cada uno de ellos, Señor. Hay quienes no han podido traer un alma en un año, en 2, en 3, en 5, Señor. No han podido ser fructíferos, pero hoy declaro que el río de tu presencia estará sobre ellos, que se esforzarán para estar pegados a la fuente, al río, a las aguas de agua viva, Señor Jesucristo. Y entonces ellos fructificarán, crecerán y te honrarán trayendo almas para ti, Señor. Yo lo declaro en tu nombre eterno, en tu nombre poderoso, porque esto es lo que hace un verdadero adorador. Lo demás es pura labia, es pura hipocresía, es puro engaño, Señor. Nuestros frutos hablan por sí mismos y dicen lo que somos realmente en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Tú no nos juzgarás por lo que decimos, hablamos y prometemos. Tú nos juzgarás por nuestros frutos que presentemos delante de ti. Y tu palabra dice que árbol que no da fruto será cortado. Yo declaro que Monte Sión está lleno de árboles fructíferos, está lleno de verdaderos adoradores. Y que a pesar de este desierto que vivimos en estos primeros 6 meses del año, Señor, en los próximos 6 meses fructificaremos, abundaremos en ti, Señor, y traeremos fruto para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
Mi deseo es que el Señor te bendiga, que fructifiques y que demuestres que eres un verdadero adorador. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermano. Te seguimos invitando a nuestras reuniones virtuales cada domingo a las 10:45 de la mañana. Dios te bendiga.